presente en cada actividad, incluso en los alimentos, porque son alimentos especiales en sábado y de convivencia celestial. Así que, hermanos, feliz sábado. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Correcto. Bueno, vamos a iniciar un repaso de la lección de escuela sabática, pero yo quiero que hagamos un ejercicio todos, un ejercicio mental, porque no tendríamos oportunidad de participar. El mundo está lleno de crisis, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿cómo se fue el dólar? ¡Bum! Se deslizó. Y ahí más de uno estábamos alarmados por lo que viene, ¿no? La subida de precios, para algunos nuestros negocios dependen del tipo de cambio, etcétera. Otros vimos las cuestiones de inseguridad, otros. Ayer nuestros hermanos allá en la área de Estados Unidos están llenos de nieve y se esperaba que fuese, ahorita les enseño una foto, fuese algo catastrófico como hace muchos años no sucedían. Entonces, en resumen, lo que podemos traer a nuestra mente es que la crisis en la cual estamos envueltos viene del griego crisis, que significa separar, dividir o romper. Y si tú en tu vida tienes algo separado, dividido o roto, lo traigas a tu mente, porque a través de la historia de la salvación y redención, a través de la historia de los jueces, Dios tiene soluciones para solventar tus crisis. En el 2016, sí, que Dios nos ha permitido por su maravillosa misericordia vivirlo. Y esas crisis, eso que tú tienes roto en tu vida, separado, dividido, lo traigas a tu mente y lo pongas aquí, hoy, al altar de la oración y le digas, Señor, mira, yo estoy en crisis, pero yo quiero que esas cadenas rotas, tú las puedas solventar. Esta es una foto que muy bien dibuja el término caos. Caos viene del griego abertura, ¿sí? Algo que se abrió, algo que se rompió. Y ayer cuando en Estados Unidos les dijeron a algunas personas, como en el área de Washington, ¿saben qué? No van a poder salir, no quiero, dijo la manager de Washington, no quiero gente en la calle, ya. Lo dijo en la televisión en vivo. Porque no la quiero ni viernes, ni sábado, ni el domingo. Nadie puede salir para evitar accidentes y esa gran nevada que ahorita están sufriendo. La gente que hizo se asustó y ante la crisis sucedió un caos. Y el caos se vio en las tiendas y tú lo puedes ver aquí en Estados Unidos, la tierra de la abundancia. Pues miren cuál abundancia. No había pan, no había jelly, no había nada de qué comer. Todo. La gente hasta lo que nunca compraba, ahora están los anaqueles vacíos. ¿Qué había para comprar? Pues palas para la nieve o cositas así, para solventar esta crisis. O sea, hermanos, si ahorita tú estás pasando una vida sin caos y sin crisis, dale gracias a Dios. Si tienes salud, estás entero, tu familia contigo, ¿qué tenemos que hacer? Gracias, Señor, gracias, pero no basta más que unos pequeños cambios y te das cuenta que la vida humana es frágil, que las situaciones que tú pensabas que eran fuertes en tu vida, no lo son. Miren, ellos, ¿quién iba a pensar en Estados Unidos ir a un H-E-B y no hay nada que comprar? Así, caos. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué hace la humanidad cuando hay un caos? Cuando hay crisis. ¿Qué haces? Voy a la tienda. Bueno, si no en esta, voy a otra tienda. No había, hermanos, ya no había que comprar. ¿Qué haces? Vas al de arriba, a tu Padre Celestial. Y en cada una de esas crisis hay respuesta divina. Y es la seguridad en la cual nos vamos a agarrar y de la cual lo más precioso de esta lección nos deja. Fíjense lo que hizo Ana
Ana, la mamá posteriormente de un juez, cuando hizo una oración preciosa en 1 Samuel 2:1, que dice así. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Fíjense lo que está diciendo esta mujer llena de fe. Se está diciendo que había alegría a pesar de sus abundantes lágrimas, porque ya Dios le había contestado su oración. Ella pidió un niñito por la situación, era señalada por su situación de esterilidad, pero estaba alegre por la salvación. ¿Ya le había contestado Dios esa oración? No, ni siquiera estaba embarazada cuando estaba haciendo esa oración, pero por fe. Fíjense, hermanos, cómo es la fe. Te apropias de lo que no estás viendo, ni de lo que tienes en la bolsa, ni de la situación. Y entonces, esa es la gran diferencia y el plus de un creyente, que aunque tú no puedas ver tu situación completamente dándole un carpetazo final, tú puedes disfrutar de las promesas de Dios como si fuesen una realidad ya en tu vida. Ana ya lo decía, me alegré en tu salvación. ¿Tenía el niño en sus brazos? No. Pero él pensaba, ya oré, y cuando tú oras y derramas tu alma a Dios y pides perdón, tú nada más vas a esperar la situación en la que Dios va a intervenir con seguridad. Ojalá que tú y yo seamos hombres y mujeres como Ana. Decir, Señor, aquí está mi problema, mi crisis, mi mayor crisis que he pasado o ha pasado mi familia, pero voy a orar y voy a darte ya las gracias por tu intervención, aunque no lo haya yo visto. Vamos a estudiar, o estudiamos en esta semana, una etapa de la historia de la salvación. Para el estudiante bíblico que no lo sepa, la historia de la salvación la vamos a subdividir en etapas. Ya vimos la etapa de los patriarcas, ¿como quiénes? ¿Quiénes eran patriarcas? Abraham, Noé, Jacob, Isaac, toda esa línea son patriarcas. De hecho, uno de nuestros libros de la iglesia es Patriarcas y Profetas. Pero después sigue otra línea llamada Los Jueces. De hecho, un libro de la Biblia es titulado Los Jueces, va después de Josué. Y luego los reyes y luego los profetas. Entonces, no te extrañe que así subdividamos nosotros para su estudio. Entonces, en la época de los jueces, dice el que escribió la lección, el folleto de la lección, que es el libro para él el más triste de la Biblia. No sé si estás de acuerdo con él. Es el libro más triste porque más etapas negras, oscuras, de perdición, de hambre, de muerte, se ven en unas pocas páginas de la Biblia. Y se ve un círculo constantemente de degradación. Quiero decirte que en la escuela nos enseñan varios ciclos. El ciclo del zinc, el ciclo, yo me lo sé por elementos químicos, pero el del agua es el más conocido. ¿Sí? Que empieza con... Primero se evapora el agua, luego se condensa a través de las nubes. El ciclo nos indica que después las nubes, el agua, ¿dónde se queda? Baja a través de precipitaciones o a través de nieve, hablando de nieve. Después se filtra, se escurre y vuelve otra vez. Ese es un ciclo, el ciclo natural del agua. Lo que nos habla el libro de los jueces es de un ciclo, pero un ciclo triste de degradación, de crisis y de caos. Vayamos y tomemos Jueces 4, del 1 al 3, para tratar de identificar los pasos de ese ciclo triste de pecado. Sí. Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y Él los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Entonces los israelitas clamaron al Señor, porque aquel tenía 900 carros errados y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. A ver, tratemos de identificar
los pasos de este ciclo. Dice, los israelitas volvieron, es decir, ahí va otra vez, empezó el ciclo. ¿En qué? ¿Qué hacían? Volvían a pecar. Luego, ¿qué hacía Dios? ¿Es tu decisión? Ahí va. Y en este caso, en el de Débora, estamos en esta jueza, en manos del rey en turno, llamado el rey Javín de Canaán. Y luego, ¿qué hacían? Cuando ya se sentían oprimidos, ¿qué hacían? Me acordé que tenía yo un Dios poderoso y que me ama. Entonces clamaban. ¿Y qué haces qué hace Dios cuando tú clamas, cuando oras? Ahí te deja. Ándele para que aprenda. Y no. Va. Hacían lo malo, Dios les daba libre, ellos clamaban y Dios ¿qué hacía? Lo respondía. Es decir, este es el ciclo. Y hay gente que cree que puede jugar con estos ciclos. La historia del joven que pidió a su papá, dame toda la herencia, voy. Yo pienso, hermanos, que muchos jóvenes se van de la iglesia pensando en este ciclo. No sé si ustedes han analizado. Yo les he dicho en varios devocionales o aquí mismo, que yo analizo con los que yo crecí, porque eran niños de iglesia todos, nos veíamos de lunes a viernes en la escuelita de iglesia. El sábado aquí, todo el día. El domingo en el club. O sea, era gente que yo... Y entonces veo atrás, ¿y cuántos de esos niños están en la iglesia? Bien poquitos. Con los dedos de una mano, los cuento, que estén dentro de la comunidad. Pienso, mi análisis es, no sé si ustedes estén de acuerdo, que hay mucha gente que piensa, es que yo puedo irme, al cabo puedo regresar. Y en ese puedo regresar, te casas, te haces otros amigos, o te gustó allá, simple y sencillamente, te atrajo y ya no regresaron. ¿Podemos jugar con estos ciclos, hermanos? ¿Se juega? Es muy peligroso. El pecado, lo vimos en la clase anterior, destruye mucho bien. Vas a regresar, sí, tal vez vas a regresar, pero ¿qué? Con heridas, con enfermedades, con traumas psicológicos. Porque el pecado no te va a traer nada bueno. Lee la historia de cuando a José y a María, padres terrenales de Jesús, se les perdió por 3 días Jesús cuando estaba de 12 años. El Jesús estaba ahí en el templo disertando, un niñito brillante y todos los doctores de la ley estaban maravillados y se le perdieron 3 días. Y dice el deseado de todas las gentes que si aunque lo encontraron, perdieron mucho. ¿De quién fue la culpa ahí? ¿De los padres? Se confiaron. Dice, cuando tú pierdes a Jesús en tu vida y piensas que puedes regresar como si nada y otra vez, al cabo Dios es muy grande y restaura relaciones, pierdes. Tardas en restaurar. Tu naturaleza queda desgarrada, tus situaciones. Así que no juegues con este ciclo. Este ciclo no es para, pues sí, si yo paso al paso 3, clamo a Dios, Dios me libera. Y otra vez, no juguemos con eso. Se los digo porque yo veo en mi experiencia, muchos de mis compañeros ya no regresaron. ¿Y sabían o no sabían de Dios? Claro que sí. Si no han estado en una escuela de iglesia, tú tienes clases de Biblia empezando y luego la de profecía y semanas de oración y es un ambiente muy, muy bíblico. Y prefirieron darle carpetazo a eso para salirse, a probar. ¿Regresaron? No. Así que tengamos cuidado. Y oremos por toda esa gente, que el Espíritu Santo siga trabajando. Aunque no se nota mucho, yo quiero puntualizar que en este periodo de los jueces, los años de actuación de cada juez fueron diferentes. Empezamos con el primer juez llamado Otoniel y el último juez llamado Samuel, el célebre Samuel. ¿Cuánto sirvió Samuel a la causa de Dios? No, abajo.
toda la vida, desde chiquito, antes de que naciera ya estaba dado para el servicio de Dios. Mamás que están presentes, no quisieran darle a sus hijos así, Señor, te lo doy, que sirva toda la vida a la causa de Dios. Papás, ¿sí? Claro que sí. Qué privilegio de Ana y de su esposo Elcana tener al mayor juez, mayor por extensión y por las ideas y por la influencia. Pero miren, los años de actuación varían, pero los enemigos en turno también varían, pero básicamente eran los cananitas, los cananeos. Yo quiero decirte que cuando nosotros vemos las actuaciones del diablo en la causa de Dios, tú dices, ¿cómo podían caer y caer, aunque Dios levantaba niños, mujeres ejemplares como los que vimos en esta semana? Fíjense lo que dice la carta a los Hebreos en Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen y alcanzan la salvación. Es decir, nosotros nunca debemos de poner como opcional, decir, sí, Señor, yo me puedo alejar de ti, al cabo puedo regresar cuando yo quiera. No, las trampas del enemigo de Dios son poderosas y por nuestros propios recursos no podemos ya salir. Si ya estás aquí, en el rebaño del Señor, con gente tan deficiente como somos todos nosotros, pero no nos mires a nosotros, mira al Señor, no te des esas vacaciones, porque esas vacaciones son mortales. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, no somos de los que van para atrás, sino de los que están pensando en la salvación. Y Dios en este periodo de la historia suscitó jueces. Y yo les quiero preguntar, ¿qué hace un juez en la actualidad? ¿Cuál es su rol? Juzgar. Conciliar partes. ¿Sí han estado delante de un juez? ¿Sí? Es un abogado. Aquí en México es un abogado que tiene una autoridad y le van desglosando los casos y a veces se entrevista contigo para saber un poco más de, aparte de todo lo que está registrado. En Estados Unidos es diferente, ¿verdad? Se ponen togas, va, la gente son juicios orales. ¿Cómo serían los jueces en tiempos bíblicos de los cuales estudiamos? También, ¿no? Orales. ¿Qué hacían los jueces? Lo mismo. ¿Sí? Sí. Interpretaban la ley, evaluaban casos, regulaban, emitían juicios. ¿Cómo estaba Débora? ¿Sí recuerdan? Abajo de un lugarcito, una palmera, me imagino que muy bonita y muy cómoda. Ya sabía la gente que ahí estaba Débora y que Dios hablaba por ella y le podían tener la confianza de que ella te solventara en tu crisis. Pero también los jueces organizaban en tiempos bíblicos campañas militares. Eran así como soldados, guerreros, capitanes. Tenían esa encomienda. Quiero enseñarte un mapa. Este es el mapa para que entendamos por qué se sufrió tanto en el tiempo de los jueces. ¿Ubicas al reino de Judá y de Israel? ¿Lo ubican? Todo ese es el territorio. Estaba unido, nada más, imagínate lo unido. Pero los vecinitos, no sé si tienes vecinos así, pero como no quisiéramos tener vecinos así, porque Edom, Moab, Amón, y no se diga los filisteos, cuando los iban a visitar, generalmente no eran buenos términos, eran vecinitos molestosos, destructores, querían lo de lo tuyo. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué se sufrió tanto en el tiempo de los jueces? Miren lo que dice Patriarcas y Profetas en el capítulo 53. Hay 3 razones específicas que lo debemos de tomar. 1, despreciaron su elevado destino. ¿Cuál era el plan que Dios tenía para Israel? Una nación poderosa, una nación que a todos sus vecinos se les antojara pertenecer, como fue en el caso de Ruth. Ella quiso pertenecer, aún en esas
tiempos de hambre, quiso, yo quiero estar ahí, yo quiero ese Dios, yo quiero ese territorio, yo quiero esas promesas. 2, escogieron el camino del ocio y la complacencia. ¡Ay! No hay ociosidad en la actualidad. Dejaron pasar las oportunidades de completar la conquista. Y Dios les dijo, y por eso les puse el mapa, aquí está, hijos, hay algunos territorios que siguen ocupados, pero si te aferras a mi poder, vas a poder barrer con todos los territorios, pero aniquila esa religión falsa, aniquílala. Destrúyela. Y ellos dijeron, no, Señor, si aquí ya tengo mi casita, con estas yardas ya la hago, un patiecito suficiente para mis hijos, ¿para qué quiero destruir al pobre vecino? No. Y empezaron a coquetear con esto, y después dice una expresión bíblica que fueron como aguijones en los ojos, estos enemigos. Imagínense, ¿les ha picado algo en el ojo? Esos vecinos hicieron eso. Entonces, hay una pregunta que en la parte de Gedeón me gustó mucho y yo quiero llevarlo a un punto de la historia. Fíjense que cuando este presidente llamado Harry Truman de los Estados Unidos le dijeron, presidente, ya la Segunda Guerra Mundial ya ha tenido muchas bajas el país, los Estados Unidos, pero hay unas bombas que ya los científicos, algunos europeos, ya las tenemos. Estas bombas son poderosas y pueden, si las ponemos, si las lanzamos, pueden terminar la guerra. En serio, sí. Bueno, va. Le gustó la idea, lanzaron las bombas el 6 y 9 de agosto del 45 y estos dos ataques, todos sabemos, las bombas destruyeron Hiroshima y Nagasaki. ¿Y fueron efectivas? Claro que sí. 6 días después ya se estaban rindiendo. Se acabó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. O sea, armas poderosas y se acabó la guerra. Y yo te pregunto, ¿por qué Dios no usa sus armas más seguido? Si tiene armas poderosas Dios, vamos a ver un caso bíblico. Aquí está en Isaías 37:36. Y salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. A ver, gracias. Recapitulemos. ¿Cuántos ángeles? Uno. ¿Cuántas bajas? Entonces, ¿para qué había guerras? ¿El tiempo de los jueces? Señor, con un ángel tú arrasas. ¿Por qué? Porque el hambre de Gedeón, la zozobra en el tiempo de Sansón. ¿Por qué Dios no usa sus armas más seguido? ¿Por qué no viene algo extraordinario? Le dice a mi familiar, un ángel, y le dice, hey, tienes que prepararte para que Jesús venga, y ya acabamos. Ya estuvieran aquí todas las familias juntas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no usa así esos métodos como el presidente Truman en su momento? ¿Ama a los pecadores? ¿Pero no sería más efectivo? Un angelito y vámonos. Imagínate dos. Hagan la multiplicación. Yo sé que estamos haciendo multiplicaciones. Hay una razón, y no te desesperes, estudiante bíblico. ¿Por qué? Porque Dios me quiere usar a mí, imperfecta, que no me sé expresar o que no sé entrar en esos círculos. Fíjense, aquí está la razón. A ver, ¿lo lees, Robin? Dice, los hombres deben cooperar con Dios y no deben esperar que Dios haga para ellos mismos lo que puede hacer por sí mismo. ¿Te acuerdas en esa milagro de la resurrección de Lázaro? Tenía 4 días de muerto y Jesús iba a hacer el mayor milagro. Si le podemos poner un escalafón, era el mayor milagro de Jesús. Si alguien dudaba de su divinidad, con eso estaba más que listo. Si vas a hacer ese milagro, no le podías decir a la piedra, hazte para allá. ¿Y qué hizo Jesús? Muevan la piedra. ¿A quiénes?
a los seres humanos, porque quería dejar una lección, que en las cosas que tú y yo podemos hacerlas, Dios te va a dejar hacerlas. Fíjense lo que dice el deseo de todas las gentes, 12:2. Como representantes suyos entre los hombres, Cristo no elige ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, hombres de pasiones iguales a las de aquellos a quienes tratan de salvar. ¿Un ángel sería más efectivo? Millones de veces más. Pero Dios, en su plan de redención, no usa gente no caída, te usa a ti y a mí. Y esa es la maravilla, y esa es la dinámica del plan de redención. Fíjense, en tiempos nada más vamos a utilizar una referencia, eran muchos jueces, ¿sí? Samuel, Sansón, Débora, Ruth, y vamos a usar nada más a Gedeón. En tiempos de Gedeón había mucha hambre, mucha hambre. La dinámica de los enemigos era que en lo poquito que podía sembrar, venían ellos comodines y les robaban la comida, los ganados. Entonces había mucha hambre, tenían 7 años de hambruna en Israel. Y entonces le manda decir con un mensajero celestial, Dios, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos al ciclo nuevamente de redención. ¿Y por qué se descalificó Gedeón para su tarea, hermanos? Este hombre, de la tribu más chiquitita, por cierto. Vamos a leer Jueces 6:15. Entonces Gedeón respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Hermanos que saben un poquito de historia bíblica, ¿Manasés era de los hijos de Jacob? No. Era Rubén y el chiquitito Benjamín. Eran 12. Pero Manasés ni era de sus hijos. Era hijo de un hijo. O sea, era un pegadillo. O sea, no, por eso dice Gedeón, yo ni soy de la línea patriarcal. Yo soy de Manasés y soy el más chiquito. Por cierto, en tiempos bíblicos el ser el menor era de mucho peso cuanto a las decisiones, y es por eso que él se descalifica. ¿Y cómo Dios trata nuestras inseguridades, hermanos? Dice, sí, cierto, no eres bueno, no eres buena para darle el evangelio a tu familia. No, tú no puedes hacer esa labor. Dios te trata así. Fíjense cómo trató a Gedeón. Vamos a Jueces 6, 17 y 18. Gedeón respondió, si he hallado gracia ante ti, te ruego que me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti con mi presente y lo ponga ante ti. Y él respondió, esperaré hasta que vuelvas. Fíjense, hermanos, qué interesante historia. Imagínate que tienes 7 años de crisis y que lo que más falta en ese momento es la comida. Ahí estaba Gedeón escondiendo lo poquito que podía haber sembrado. Entonces no había mucho en la alacena. Pero ahí está el sentido de la hospitalidad bíblica. ¿Se dan cuenta? Que hay un invitado, le doy, ¿y qué le daba? Sí, recuerdan esa línea de esa historia. ¿Qué le quiso dar Gedeón a ese ángel o mensajero? Sacó un cabrito de no sé dónde, le hizo un caldito muy rico, seguramente, y le dijo, permíteme, eres mi invitado, estamos conversando, pero sabes, ¿tienes un mensaje de Dios para mí? Sí, espérate, pero tienes que comer. ¿Cómo había una generosidad en ese corazón, verdad, hermanos? A veces pensamos, no, nada más para mí, pues yo qué voy a comer. El que viene con un mensaje y además a lo mejor ni es cierto lo que me está diciendo, pero ahí lo puso el cabrito, y lo pueden leer, la maravilla, y entonces lo puso en una piedra, yo creo que calientito, su banquete. ¿Se le habrá antojado a Gedeón? Pues sí, pero ahí estaba el invitado. Y entonces el ángel, miren la figura, aquí está,
el ángel traía un bastón y con la punta del bastón se encendió sobrenaturalmente esa ofrenda, porque el ángel no se lo comió, pero tomó esa ofrenda y entonces Gedeón, miren a lo que llegó, la conclusión. Jueces 6, 22 y 23. Cuando Gedeón vio que era el ángel del Señor, exclamó: ¡ay, Dios mío, que he visto al ángel del Señor cara a cara! El Señor le dijo: pasa a ti, no temas, no morirás. Allá en Deuteronomio se decía que si tú veías a un ser celestial, lo que seguía era que ibas a morir. Para dar a entender la majestuosidad de Dios y el pecado, cómo nos ha separado de los seres celestiales. Y Gedeón luego se le vino esa promesa o esa advertencia en su cabeza y dijo: lo que sigue es que me voy a morir. ¿Y cómo Dios trata nuestras inseguridades, hermanos? ¿Cómo las trata? No temas, pasa a ti, no vas a morir, tengo un plan para ti. Yo quiero llevarlos a una pregunta. ¿Será bueno pedirle a Dios señales? Gedeón era muy inseguro, ya vimos por qué, y pidió señales. Y aquí está la 1. El cabrito se desapareció. Después tú lo puedes leer allí en el Jueces, que dijo: no me es suficiente, Señor, yo estoy todavía inseguro. Y allí en Jueces 6, 36, tú puedes ver, si lo traes, lo puedes abrir. Jueces 6, 36. Dijo Gedeón. Este para mí, por eso escogí Gedeón, hermanos, porque para mí me da muchas contestaciones a muchas preguntas de cómo queremos tener la relación con Dios. Dice: Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Entendimos la dinámica, ¿verdad? ¿Vellón? ¿Mojado o seco? Mojado y seca la tierra. Y luego dijo: no es suficiente. Mejor, ahora al revés. Y entonces él dice en el versículo 40: y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Y ahí entendió Gedeón que sí, efectivamente tenía un plan para su vida. Hermanos, el peligro, mucha gente agarra estos textos y dice: sí, le voy a poner a Dios señales, pedir. Si el que llega es de rojo y si el que viene es así, es muy peligroso en el tiempo del fin, porque Satanás también va a actuar y nosotros debemos de ser muy precavidos, andar pidiendo señales, ¿sí? Que no sea nuestra dinámica. Dios a veces en su misericordia, como en casos desesperados como Gedeón, ándale, ten, hijo, te llevo al terreno de seguridad a través de lo que me estás pidiendo. Pero generalmente Dios así no actúa. Dios ha hablado por su palabra, a través, como Ana lo vimos. Ana no veía al bebé y sin embargo ella estaba dando gracias. No sabía si su oración se iba a ser dada así como ella lo pidió, pero ella sabía que Dios iba a actuar en su vida. No sé qué es lo que tu crisis que traes hoy a la iglesia, pero ten la seguridad que si clamas a Dios y pides perdón, arreglas tus asuntos, Dios actuará de maneras maravillosas. Tengamos fe y que nuestra vida sea de valentía como cada uno de los jueces que actuaron y se levantaron, no por sus méritos, sino por lo que Dios puede hacer por nosotros. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana.